Hola, en esta ocasión vamos a revisar la norma de información financiera B10, que no es más que otra cosa que reconocer los efectos de la inflación en la contabilidad. Esta norma casi está de adorno ahí en el librito porque pues prácticamente no se, no se usa, ¿verdad? Yo la verdad es muy pocas veces que la he visto que la apliquen. Y parte de eso es por los periodos de inflación. Aquí la intención es poder checar primero algunos puntos importantes de la norma. Está muy interesante este tema. Y también un poco complicado los conceptos y todo eso. Todo eso se facilita cuando, por ejemplo, vayamos haciendo los casos prácticos. Y bueno, si te interesa de dónde emana cómo se tienen que hacer las cosas, te regresas y vas a poder comprender un poco mejor. ¿Sí? Entonces vamos a revisarla, algunos conceptos importantes. Antes de iniciar en otro video, la reexpresión de acuerdo a las instrucciones que te da esta norma. Primero comentar que esta norma sustituyó lo que fue el boletín B10 que tuvo vigencia hasta 2007. Incluso aquí es lo primero que vamos a tocar. Menciona que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse en el reconocimiento de los efectos de la inflación, ¿no? Y esta NIF fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en julio del 2007 para su publicación en agosto del 2007, estableciendo su entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2008. Entonces, como te comentaba, esta prácticamente sustituyó a lo que era el boletín B10. Y bueno, nada más para comentar, para poder hacer la transición de lo que fue el boletín B10 a esto que es la NIF B10, en mi caso práctico, pues me tengo que regresar, ¿verdad? Hasta unos estados financieros del 2006 para poder hacer ahí una reexpresión inicial, ¿verdad? Después en 2007 realizar el procedimiento como lo marcaba el boletín B10. Y una vez que ya estemos al cierre del 2007, al 31 de diciembre del 2007, ¿verdad? Para poder aplicar esta NIF esta NIF del B10 con entrada en vigor al 1 de enero del 2008, ahí vamos a hacer la transición porque la NIF nos menciona algunas modificaciones que tenemos que hacer de los estados financieros, pero está perfecto porque así tú vas a entender cómo era, ¿verdad? Y cómo debe de ser actualmente. Y vamos a tocar varios conceptos. No todos, obviamente la NIF es un poco larga, pero sí ir desplazándonos en el documento para checar algunos temas que son importantes y después continuar. Entonces me voy a saltar el contenido para entrar a lo que viene siendo el preámbulo. Yo voy a leer esto, ¿verdad? Porque se me parece importante que lo sepas. Y bueno, si te lo quieres saltar, pues está muy bien, ¿verdad? Ya cuando suba el video de la reexpresión inicial al año del 2006 que te comento, pues te puedes regresar si quieres para ir conociendo cómo, o sea, los conceptos que aquí dice, cómo los aplicas, ¿no? Es muy importante llevar de la mano la teoría con la información práctica. Y bueno, tú decides que si lo quieres checar o no. Yo sí me voy a enfocar un poco en este tema porque así tiene que ser. Yo soy de la idea de que tienes que entender la parte teórica, aunque sea darle una embarradita y ya después regresarte si tienes dudas. Entonces, mira, en la década de los 80, cuando en nuestro país se registraron niveles de inflación sumamente altos, que incluso superaron el 100%, se emitió el boletín B10, que se llamó Reconocimiento de los efectos de la inflación de la información financiera. Y de esta forma se logró incrementar el grado de significación de la información financiera contenida en los estados financieros.
En la época actual, estando nuestro país en un escenario de inflaciones anuales de un solo dígito, durante los últimos años el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera, que se llama CINIF, evaluó la vigencia del boletín B10. Entonces este consejo consideró que puede darse el caso en que en determinados periodos contables el nivel de inflación sea bajo y por tanto sea irrelevante su reconocimiento contable. Sin embargo, al cambiar al entorno económico, haya la necesidad de reconocer los efectos de la inflación incluso de manera acumulativa, pues de no hacerlo podría desvirtuarse la información financiera. Aunado a lo anterior, también considera que un esquema normativo completo debe incluir una norma relativa al reconocimiento de la inflación. Es decir, como la inflación bajó, ¿verdad? Se consideró muy poco importante o irrelevante seguir haciendo la aplicación de ese boletín, ¿verdad? Porque ya la inflación había bajado un solo dígito. Pero aquí el tema es que muchos, quienes lo aplicaban, ¿verdad? Lo dejaron de hacer. El problema es que cuando se reconecte a un entorno inflacionario, la reconexión, ¿verdad? Ahorita la vamos a checar. Se tiene que actualizar desde aquel momento en el que se dejó de hacer. Entonces imagínate el trabajo. Más abajo lo vamos a revisar qué es lo que dice también el documento. Después menciona, por lo expuesto en el párrafo anterior, el CINIF consideró conveniente mantener esta norma y ante determinadas circunstancias y en ciertos periodos permitir el no reconocimiento de los efectos de la inflación, a lo que se le conoce como desconexión de la contabilidad inflacionaria, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las razones para emitir esta nueva norma, ¿verdad? Se concluyó que, como se señala en párrafos anteriores, lo adecuado era mantener la norma relativa al reconocimiento de los efectos de la inflación. No obstante, se hizo necesario efectuar algunos cambios del anterior boletín B10 para adecuarlo a las circunstancias actuales. Y más que adecuarlo a las circunstancias actuales, para que tengan convergencia con las normas internacionales. Más abajo lo va a mencionar el mismo documento. Esto es muy importantísimo. Dice, en primer lugar, se consideró conveniente modificar la norma para que solo esté enfocada al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no a la evaluación de activos netos, por ejemplo, valores de reposición. En el boletín B10 manejaba lo que es la indización específica para aplicarlo a activos fijos, ¿verdad? Con procedencia extranjera. Entonces, ¿qué es la indización específica? Que después lo vamos a ver en los casos prácticos. Es aplicar la inflación del país de origen de donde compraste ese activo fijo. Y los costos específicos que los aplicas en los inventarios. Entonces, el CINIF valoró esos dos métodos, que es la indización específica y costos específicos, ¿verdad? Y en artículos transitorios menciona que desaparecen para el 1 de enero del 2008. Obviamente hay un procedimiento para quitarlo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me parece muy interesante y lo que yo pretendo con estos videos es que tú veas cómo hacer esa transición, ¿verdad? Yo sé que ahorita ya estamos en el 2023 y esta norma quedó pues ya con su publicación desde el 2008, pero si tú estás viendo este video y trabajas, te vas a dar cuenta que en tu trabajo muy difícilmente la van a aplicar. Entonces, para que tú lo entiendas, por eso en mis casos prácticos me tengo que regresar hasta el 2006, llevándolo a 2007, hacer la transición al 2008 y ahí en adelante seguir esta nueva norma. Te repito, con los casos prácticos se te va a hacer un poco más ameno. Entonces, eso es por eso resalto este párrafo, ¿ok? Entonces me voy a bajar un poco más. Y dice, principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores. Dice, los cambios más importantes es que, por ejemplo, se aplicaba el índice de precios, se sigue aplicando, pero también ahora puedes aplicar lo que es la UDI. ¿Por qué? Porque la UDI tiene una publicación diaria, entonces tienes más oportunidad de presentar la información financiera de forma oportuna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el índice nacional de precios tarda. Por ejemplo, ahorita, a fecha de este video, que es el 31 de julio de 2023, el índice de julio
no lo conoces, lo vas a conocer en los primeros 10 días de agosto. Entonces imagínate, tienes que esperarte esos días para conocer el índice de precios del mes de julio. Entonces ya llevas 10 días retrasado para hacer tu cierre, ¿verdad? En este caso, reexpresar información financiera. Por eso, un principal cambio fue la UDI, porque esa es diaria, ¿vale? Entonces, mira, aquí en el inciso B dice, evaluación de inventarios a costos de reposición o costos específicos, lo que te comentaba. Se elimina de esta norma al tema de evaluación de inventarios a costos de reposición. Por tal razón, la evaluación de este concepto debe atender a lo que establece la NIF, relativa a los inventarios. ¿Verdad? Que ya nada más se va a quedar si se aplica índice de precios, con esa reexpresión se va a quedar. Ya no le vas a aplicar costos específicos. Y nada más para adelantar, este concepto genera RETAM, ¿sale? El cual, si lo tienes en estados financieros, te voy a enseñar cómo eliminarlo. La NIF menciona reciclarlo, ¿sí? A resultados, poco a poco, dependiendo. Ya después, en el inciso C dice evaluación de activos fijos de procedencia extranjera. Se deroga el método de evaluación de activos de procedencia extranjera, indización específica, que estableció el quinto documento de adecuaciones al boletín. Esto se debe a que dicho método no está sustentado en la NIF A6, reconocimiento y evaluación, la cual a su vez está en convergencia con las NIF. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Yo la verdad nunca he estado en una sesión del Consejo en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es donde evalúan esto. Yo nunca he estado ahí y como me gustaría estar, nada más, aunque sea de oyente, para ver cómo analizan todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque conforme fueron a hacer las modificaciones de las NIF, ¿verdad? Obviamente la NIF A6, ¿verdad? Es en ese momento que fue nueva, ¿verdad? Ya menciona otras cosas. Entonces, cuando sacan una nueva NIF, o en este caso que van a modificar la NIF B10 o el boletín B10 y lo van a poner como NIF B10, tienen que atender todas las modificaciones que ya han hecho, ¿verdad? Por eso también lo eliminaron y para darle una convergencia a las normas internacionales. Otro concepto que se me hace importante es entorno económico. Dice, se establecen dos entornos económicos. Uno que se llama inflacionario, cuando la inflación es igual o mayor que el 26% acumulado en los 13 ejercicios anuales, por un promedio anual del 8%. Y no inflacionario, cuando la inflación es menor al 26% acumulado. Quizás también esa sea la razón. Si tú actualizas reexpresas tu información financiera, quizás lo has dejado de hacer porque estamos en un entorno no inflacionario, ¿verdad? Bueno, hasta esto es lo que comenta la norma. Y cuando existe este periodo, no tienes por qué hacerlo. Sin embargo, los expertos te recomiendan seguirlo haciendo. Porque si es que existe una inflación elevada, lo vas a tener que hacer desde el momento en que lo dejaste de hacer. Entonces, sí, como que vale la pena seguirlo haciendo. Ya después están los métodos de reexpresión, ¿verdad? Que dependiendo del tipo de entorno en el que opera la entidad, se establece lo siguiente. En un entorno inflacionario deben reconocerse los efectos de la inflación en la información financiera aplicando el método integral. Y en un entorno no inflacionario no deben reconocerse los efectos de la inflación del periodo. Inciso F dice desconexión de la contabilidad inflacionaria. ¿Qué significa? Bueno, dice establece que ante el cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario, no deben reconocerse los efectos de la inflación del periodo, aunque en mínimo grado pueden existir en este tipo de entornos. A esto se le llama desconexión de la contabilidad inflacionaria. Y después menciona la reconexión de la contabilidad inflacionaria. ¿Cuándo sucede? Cuando el entorno económico no inflacionario a uno inflacionario se establece que deben reconocerse estos efectos, ¿verdad? Estos efectos acumulados de la inflación no reconocida en los periodos en los que el entorno fue calificado como no inflacionario, lo que te comentaba. Entonces imagínate el trabajo que vas a tener, ¿verdad? El área financiera, pues vas a tener muchísimo trabajo. Entonces, con base a la NIF B1, cambios contables y corrección de errores, dicha reconexión debe de hacerse de forma retrospectiva, es decir, desde el último momento en que lo dejaste, desde que lo hiciste, y por los periodos que no lo aplicaste, lo tienes que aplicar. Ya después está el RETAM, ¿verdad? Que es el resultado por tenencia de activos no monetarios
dice, en párrafos transitorios, lo que te comentaba, eso lo vamos a ver un poco más abajo. Dice, se requiere, en relación con el RETAM acumulado a la fecha de entrada de vigor, es decir, al 31 de diciembre del 2007, reclasificar los resultados acumulados si es que se identifica como realizado. Si es que no está realizado todavía, se requiere mantenerlo en el capital contable y reciclarlo a la utilidad o pérdida neta de los periodos en los que se realice la partida que le dio origen. Eso yo te lo voy a enseñar a hacer en los casos prácticos. Aquí si tú lo lees ya con más calma, pues si no entiendes, en los casos prácticos lo vas a poder entender, ¿verdad? Entonces, prácticamente este inciso te dice que lo tienes que eliminar. Si es que está realizado, y si no, lo tienes que mantener y de poco a poco reclasificarlo a la utilidad o pérdida a las cuentas que le dieron origen. Después nos pasamos al repomo, que es el resultado por posición monetaria, ¿verdad? Menciona que en párrafos transitorios, esta norma requiere reclasificar a resultados acumulados cualquier repomo patrimonial segregado dentro del capital contable. Lo anterior se debe a que dicho concepto se considera un resultado devengado y realizado, por lo que no se justifica su presentación como un componente separado dentro del capital contable o patrimonio contable. Después menciona exceso, insuficiencia de la actualización del capital contable. Se deroga la posibilidad de utilizar este rubro, dado que los conceptos que agrupaba tienden a desaparecer. Es decir, como va a desaparecer el RETAM y repomo y el exceso de insuficiencia, ¿verdad? Se agrupaba en esas cuentas, entonces obviamente se tienen que eliminar. Es lo que te dice este inciso. Si te das cuenta, no vamos a leer todo, obviamente, pero es importante que sepas los conceptos y qué es lo que va a pasar con ellos. Por ejemplo, el marco conceptual, pues tú ya, si lo quieres leer, adelante. Yo te lo recomiendo porque está muy interesante. Y me voy a pasar a un área que también considero importante, sobre todo por las partidas monetarias y las partidas no monetarias, ¿verdad? Mira, por ejemplo aquí, normas de reexpresión, dice, cuando su entorno económico es calificado como entorno inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros mediante la aplicación del método integral, ¿verdad? Después, la estructura financiera de la entidad está conformada por partidas monetarias y no monetarias. Cada una de estas partidas tiene un comportamiento diferente en relación con la inflación. Después, el método integral tiene que determinar las partidas monetarias, ¿verdad? La afectación en su poder adquisitivo, lo que vamos a denominar repomo, y las no monetarias, ¿verdad? Cuyo efecto de reexpresión necesario para poder reexpresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. ¿Ok? Entonces, la aplicación del método integral tiene que tocar todos los rubros que conforman la estructura financiera. ¿Ok? Y aquí quiero encontrar la parte de aquí están las partidas monetarias. Dice, algunos de los activos monetarios más comunes que puede tener una entidad son efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar e impuestos por cobrar. Los anticipos a proveedores se consideran partidas monetarias solo en los casos en los que no se recibirán bienes o servicios en cantidad y características determinadas y que no están garantizado un precio compraventa. En videos anteriores, ¿verdad? Cuando yo subí el video de cómo calcular la utilidad o la pérdida cambiaria, ¿verdad? En uno de esos casos prácticos, cuando iba a actualizar esos valores, te mencionaba que los anticipos a proveedores o anticipos a clientes, ¿verdad? Son partidas no monetarias, por lo tanto no los tienes que actualizar. Aquí te das cuenta que te dicen los anticipos a proveedores se consideran partidas monetarias, que contradice lo que ya te había comentado en el video anterior. Pero ¿por qué lo comenta? En un artículo transitorio hasta abajo de este documento, el CINIF se puso a analizar ese concepto y determinó que son partidas no monetarias, aunque tú aquí lo leas que sí son monetarias, ¿verdad? Eso que quería comentártelo para que no te hagas bolas, para que no digas, por fin, o sí son o no son. Pues bueno, el mismo documento hasta abajo en un transitorio menciona no son partidas monetarias, ¿ok?
Y después dice, asimismo, algunos de los pasivos monetarios más comunes que puede tener una entidad son préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por pagar. Menciona otra vez a los anticipos, pero ya quedamos en que son no monetarias. Resultado por posición monetaria. Bueno, aquí ese procedimiento lo vamos a ver también en los casos prácticos. No me quiero detener ahí porque es más entendible cuando lo apliquemos. Después las partidas no monetarias. Algunos ejemplos son activos intangibles, inversiones permanentes en acciones, anticipos a proveedores, excepto por lo que se comenta en el párrafo 10 que ya no le vamos a hacer caso. Y dice, algunos ejemplos pasivos no monetarios son las provisiones que reflejan compromisos de pago, ya sea en especie o con base a los valores de mercado. ¿Ok? Y bueno, prácticamente ya de aquí te dice cada uno de los elementos que conforman los estados financieros, te explica cómo tienes que evaluarlos en sí, ¿no? Yo me voy a bajar hasta lo que son los... Me gustaría ver los transitorios. Bueno, como te puedes dar cuenta es demasiada información. Incluso ahí hay algunos ejemplos. Ah, caray. Creo que ya me pasé. Ah, mira, por ejemplo aquí te menciona tratamiento de anticipos a proveedores y anticipos a clientes. Aquí te comenta lo que ya te había dicho. Menciona lo referente a los anticipos, ¿verdad? ¿Cómo concluyó que son partidas no monetarias? ¿Verdad? Nada más es cosa que tú, bueno, te animes a revisar un poco más este documento que te digo es muy importante. Si es que te interesa el tema y quieres saber la aplicación actual y la transición que hubo con el boletín B10, es muy interesante. La verdad no sé dónde están los transitorios. Yo me acuerdo que por aquí estaban, pero bueno. Ya básicamente más arriba te comenté. Ah, mira, aquí están los transitorios. Qué bueno que lo encontré, dice. Em, Dice, el no reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera debe considerarse como un error contable, siempre que la entidad haya tenido la obligación de hacerlo. ¿Ok? Después dice, en el caso de una reexpresión inicial, debe cancelarse cualquier superávit por revaluación. Bueno, eso la verdad no lo voy a aplicar, porque en mi caso práctico no tengo ninguna de esos conceptos. Después, repomo patrimonial. A la fecha de entrada en vigor de la NIF, las entidades que tengan en su capital contable como un componente separado algún repomo derivado de reexpresiones de ejercicios anteriores deben de reclasificarlo al rubro de resultados acumulados. Eso sí lo vamos a hacer. El resultado por tenencia de activos no monetarios lo vamos a hacer. Y bueno, prácticamente eso es todo por este video. Ya el siguiente vamos a empezar con la reexpresión inicial. Te comento, va a ser un caso práctico con estados financieros del 2006. Vamos a hacer la reexpresión inicial. Hasta ahí se terminará ese video y después continuaremos con la aplicación del boletín B10 en 2007. Y cuando lleguemos al 31 de diciembre del 2007 vamos a hacer esta aplicación de la NIF B10. Espero que sea de tu agrado y también ya por último comentar que pues yo he desarrollado esos casos prácticos. La verdad sí es un poco complicado. A veces hasta me enredo con tanto número porque hay que estar jalando cuentas para hacer mis mayores. Yo así lo controlo, me gusta mucho controlarlo. Cuando es un caso práctico, me gusta controlarlo por test de mayor. Voy a hacer asientos contables. Y la verdad sí es complicado. Ya si llego a tener un error, ¿verdad? Que es normal, pues si tú lo detectas, te agradecería que me lo comentaras, ¿verdad? Y que también tuvieras paciencia, si es que en algunos momentos no es tan clara la explicación. Lo he hecho a detalle, ¿verdad? Y con la intención de que tú lo entiendas, ¿sí? Y
juntos lo estemos revisando. Quizás otras personas que son expertas en el tema detectan más errores, pues también se comentan y listo, ¿verdad? No hay necesidad de utilizar comentarios fuera de lugar. Simplemente se hace la observación y se hace, y con todo gusto yo les contestaré todos sus comentarios o si tienes dudas. Ok, entonces nos estamos viendo y hasta luego.